Audio de mercados de Andbank de miércoles 25 de marzo de 2026. Mi nombre es Alex Fuster. Las guerras, como los seguros, extraña vez se juzgan correctamente en el corto plazo. Tienen un coste inmediato, visible, elevado. Su beneficio, en cambio, es diferido en el tiempo, difuso, difícil de cuantificar. Hay ocasiones, y esta puede ser una de ellas, en las que lo que puede parecer un deterioro táctico de corto plazo termina siendo una mejora estructural. No quiero decir con ello que las guerras a largo plazo son siempre buenas, no. Pero hay ocasiones en las que lo que a corto plazo supone un coste evidente, a largo plazo puede ser o pueden representar una mejora estructural. Me explico. En el caso que nos ocupa, el conflicto en Irán, es importante poner las ideas en orden, adquirir cierta perspectiva. Sí, los críticos financieros de esta guerra, analistas, inversores, se quejan agriamente de los costes en términos de pérdidas de portfolio, pérdidas en el valor de los activos, reacción negativa de los mercados. Incurren en un error de base, que es evaluar el coste de la acción como si el coste de la inacción fuera nulo. Y es mejor no hacer nada porque pues nos quedábamos como estábamos y no hay un coste ahí. No hacer nada no tiene coste. Esto es falso. El coste de la inacción es alto y yo lo mido por la factura que como portfolio manager, gestor de cartera, debo pagar por convivir con los muchos shocks latentes del mercado. ¿Qué significa convivir con los shocks del mercado? Pues o bien sufrirlos o bien cubrirlos. En cualquier caso, veo un deterioro en el valor de mi portfolio. Si los sufro, pues el coste viene en términos de pérdidas. Y si los cubro, pues por la acción de pagar, por aislar mi portfolio. Hay un coste ahí implícito. ¿Qué shocks latentes debo vigilar? Porque existen. Bien, tenemos los shocks de mercado, que pueden ser shocks de tipos de interés. Una subida abrumadora de tipos de interés se lleva por delante el valor de un portfolio. O shocks de liquidez. El mercado se seca de liquidez, que suele ser la derivación de cualquier otro shock de mercado. La gente retira la liquidez del mercado. Y después tenemos otros shocks que no son de una naturaleza puramente, digamos, de mercado, sino que son shocks exógenos, llamémoslos así. Y el shock exógeno por excelencia es el shock energético. Y lo que he aprendido en 25 años es que los primeros, es decir, los shocks de mercado, son una derivación de los segundos, los shocks exógenos. Si yo hubiera mantenido de forma sistemática coberturas mediante futuros de crudo para aislar mi portfolio ante un shock en el precio de la energía, desde 2010 el coste acumulado de mi posición de cobertura hubiera sido de un menos 70%, solo en esa posición. Así que cubrir mi portfolio, mi cartera, supone una erosión muy significativa de la rentabilidad total del portfolio. La protección frente a un riesgo permanente, impredecible, como un salto en el precio del petróleo, supone un lastre importante para mí. ¿Por qué pierdo tanto cubriendo mi cartera? Porque, primero, por la propia evolución del precio del crudo. Desde 2010 viene bajando, desde 100 y pico hacia 60. Significa que mi posición larga pierde valor, el valor de mi futuro, que sube de valor cuando sube el crudo y baja de valor cuando baja el crudo. Mi posición larga pierde valor con esa evolución negativa en el precio del subyacente. Y en segundo, porque voy rolando, es decir, renovando los contratos. Como el mercado de futuros energéticos presenta una pendiente ascendente, lo que se conoce con el nombre de contango, significa que el futuro a largo plazo es más caro que el futuro a corto plazo. Como yo voy comprando contratos cercanos, baratos, al renovar, compro contratos más lejanos, más caros. Voy perdiendo sistemáticamente por la renovación de mi cobertura. Entonces, si aceptamos que los shocks energéticos son imprevisibles y debo cubrirlos, son imprevisibles, pero son recurrentes y son inducidos en la mayoría de las ocasiones. ¿Por quién? Por ciertos focos geopolíticos muy concretos, siempre los mismos. Irán es uno de ellos. Induce shocks energéticos a lo largo de las 2-3 últimas décadas, lo ha hecho. Y ha provocado pérdidas a nivel global en el portfolio de todos los inversores. Y ha provocado costes por tener que cubrir ese riesgo recurrentemente. Entonces, neutralizar ese foco que induce ese coste, en términos de economía y en términos de mercados, significaría una rebaja sustancial de la prima de riesgo, que el mercado lleva décadas internalizando
exigiendo y nosotros pagando. Y ahí reside el punto clave. No se trata solo de valorar, por lo tanto, el coste inmediato de la acción de la guerra, sino de reconocer el valor, aún difuso, pero muy real, reconocer el valor de eliminar una fuente crónica de inestabilidad que hasta ahora me obligaba a pagar un seguro permanente contra lo imprevisible. Cuando la energía se vuelve previsible, y este podría ser el gran resultado final si todo sale bien, todo se vuelve más fácilmente predecible. Siempre digo lo mismo, la economía no es más que energía transformada, así que energía estable igual a economía estable, igual a beneficios estables, observables, más predecibles. Entonces, si logramos una energía más previsible, porque hemos neutralizado ese foco de incertidumbre, observaremos un recorte general en las primas de riesgo. Esto es, mercados más estables, primas más bajas, cotizaciones más altas, en definitiva. ¿Cuánto? Un 70% de mi portfolio en un periodo de 10-15 años. Y no es poco. Bien, ¿cómo estamos actualmente en este punto, en este conflicto? ¿Qué tanta influencia ejerce sobre los mercados financieros a corto plazo y qué tanta influencia puede ejercer a largo plazo sobre los mercados financieros en función de cuál sea el resultado final? Bien, si tuviera que hacer un informe de situación basado en información reciente y contrastada, empezaría diciendo que tenemos una relación entre las partes, los contendientes, Estados Unidos e Irán, que atraviesa un momento de ambigüedad estratégica, en donde coexiste la confrontación militar, por un lado, directa, todavía hay bombazos, digámoslo así, pero eso coexiste con canales diplomáticos activos. Que existen negociaciones es ya una evidencia, y eso es muy bueno. Sobre si estas negociaciones son directas o indirectas, hay mucha controversia. Por el momento parecen, diría, más bien indirectas, pero negociaciones reales al fin y al cabo. ¿Cómo está valorando cada una de las partes la situación? Bien, Estados Unidos, Washington afirma que las partes están, cito textualmente, están en conversaciones constructivas e incluso con avances parciales. Quédense con esta frase, avances parciales, porque para mí es la clave. Irán insiste, según algún portavoz, en que no hay negociaciones formales en curso, aunque sí admite recepción de mensajes. Yo diría que la evidencia más consistente apunta a que sí, existen contactos indirectos a través de intermediarios. Y ahí tenemos agencias de informaciones especializadas en asuntos islámicos como Al Jazeera, que lo reconoce. Hablemos sobre esta mediación, sobre la arquitectura de la mediación, ya que estamos hablando de contactos indirectos, significa que hay una mediación. Bien, lo que estoy observando al leer a diversas fuentes y al descolgar el teléfono y hablar con muchos colegas expertos en la región, más que yo, observo que hay una red multilateral de intermediación con protagonismo creciente de actores regionales, y esto es muy bueno. Turquía, por ejemplo, reconoce explícitamente que está transmitiendo mensajes entre ambas partes. Es decir, hay un tercero, Turquía, quien admite que Irán también transmite mensajes y que Irán está siendo una parte activa de las conversaciones. Por lo tanto, si convenimos en que Turquía o los oficiales de Turquía no tienen incentivos para mentir, es entonces el portavoz de Irán quien miente al decir que no hay contacto alguno. Y eso solo puede significar dos cosas. Uno, que es la estrategia de Irán, explotar este patrón, negación pública pero diplomacia paralela, puede ser un patrón. Y dos, podría ser que hay una división dentro del régimen iraní. Una facción sí quiere negociar y es la que está llevando a cabo las negociaciones, y otra facción no quiere negociar y esta es la que está emitiendo estos mensajes, esta negación. Que haya una división y una fragmentación dentro del régimen iraní es malo y bueno al mismo tiempo. Después hablaré sobre esto. Además de Turquía tenemos otros agentes terceros como Egipto y Pakistán que estarían implicados en la canalización de estos contactos y en la transmisión de los mensajes, según escribe hoy The Guardian y The Wall Street Journal. Y otras fuentes muy acreditadas de asuntos islámicos, como ya he dicho antes, Al Jazeera, también informan de la existencia de estas negociaciones. Además, incluso se trabaja en la posibilidad de un encuentro en Islamabad, Pakistán, en el corto plazo. Es el propio gobierno de Pakistán que lo ha hecho público ayer en Wall Street Journal y otros medios en redes, su compromiso de albergar dicho encuentro. Así que la lectura clave hoy es que sí hay una negociación más o menos estructurada. Puede que no sea directa, puede que no estemos viendo las partes sentadas alrededor de una misma mesa de forma física, pero sí hay un canal diplomático
vamos a llamarle, funcional. En fase exploratoria puede que sí, pero es un comienzo y desde luego mucho mejor de lo que teníamos la semana pasada. Déjenme ahondar un poco en la idea de la más que probable fragmentación interna dentro del régimen iraní. Este es un factor crítico. Hay quien lo pinta como un obstáculo para las negociaciones, una falta de coherencia dentro del propio régimen iraní, una falta de una sola voz. El régimen o lo que queda de él emite mensajes contradictorios, negación pública desde la facción más militar versus la aceptación implícita de contactos por la facción más política, tecnócrata. El peso creciente de la facción dura, la guardia revolucionaria, ¿no?, endurece la posición negociadora, pero fuentes regionales informan hoy de que existe una disputa interna muy dura entre la facción más política, tecnócrata y la más militar. Washington reconoce dificultades para identificar interlocutores válidos y representativos. La implicación de todo esto es que el problema no es solo entre dos partes, sino también de gobernanza interna iraní. Y si bien esto reduce la probabilidad de acuerdos rápidos, ofrece una ventaja para los intereses de los inversores. Y es que ya no estamos hablando de un sistema jerárquico puro, sino de un equilibrio inestable entre centros de poder. Inestable significa que en cualquier momento puede caer todo. Y entonces ya estaríamos hablando de un cambio definitivo de régimen. Y ese es el mejor escenario posible. Voy acabando. A corto plazo, lo que juega en contra del mercado y podría retrasar un rally es que esta situación de fragmentación dentro de Irán supone un problema de interlocutor, eso está claro. Estados Unidos no está negociando con un actor único, sino con un sistema fragmentado. Siempre es más difícil. Conviviremos con la inconsistencia de mensajes, tendremos una negación pública de cualquier avance, su efecto correspondiente en el mercado. Tenemos el riesgo de spoilers internos, es decir, que una facción dentro de Irán escale la tensión con nuevos lanzamientos de misiles a ciertas infraestructuras. Esto es un riesgo importante. Y una menor credibilidad de cualquier compromiso acordado. Si se alcanza un acuerdo, pues siempre existirá la duda. Bueno, pero este acuerdo lo van a respetar todas las partes, sí o no, van a haber dudas. Pero por el lado positivo, esta fragmentación juega a favor del mercado y lo hace en forma de una existencia de ventana real de oportunidad. Si hay actores dispuestos a negociar y a diseñar un nuevo comienzo para este país, libre de sanciones, libre de regímenes también. Esta es una gran ventana y muy real de oportunidad. Y bajo presión, las élites iranianas pueden converger en decisiones pragmáticas, como ya lo hicieron en el pasado. Me refiero al sector más político reformista o al aparato más tecnocrático, diplomático, que existe también en Irán. Y los incentivos de la alineación de intereses a las que he hecho referencia muchas veces son más evidentes que nunca ahora. Se abre una gran oportunidad para una supervivencia de lo que sería algo diferente al régimen, lo que sería un nuevo Irán. Estoy hablando de las élites iranianas. Así, la fragmentación del poder en Irán introduce una paradoja estratégica. Hay una alta probabilidad de ambigüedad prolongada, ruido político, señales contradictorias, lo que significa una baja probabilidad de resolución limpia, rápida, pero hay una alta probabilidad también, nada despreciable, de acuerdos parciales. Y ahí vuelvo a subrayar y retomo la idea de los acuerdos parciales. Porque es evidente que hay una pluralidad de canales dispuestos a negociar, tanto dentro de Irán como de agentes externos fuera de Irán, como hemos visto, ¿no? ¿Qué se está poniendo encima de la mesa? Bueno, hay una serie de puntos en donde Estados Unidos y Irán pues están poniendo una serie de condiciones, ¿no? Estados Unidos está más orientada al programa nuclear, un desmantelamiento del mismo, una transferencia del material enriquecido, supervisión exhaustiva internacional del programa, misiles balísticos también, limitación o eliminación del programa. Ahí Irán está diciendo que quiere mantener un programa de misiles balísticos. El tema de las proxies regionales, Estados Unidos está exigiendo al nuevo Irán el fin del apoyo a sus proxies, hablo de Hezbollah, hablo de los Houthis, hablo de Hamas, ¿vale? El fin de esa política de ir apoyando proxies a lo largo y ancho de la región de Oriente Medio. Sobre Hormuz, Estados Unidos impone una condición táctica inmediata, garantizar la libre navegación por el estrecho.
Estados Unidos está ofreciendo de forma implícita un alivio de sanciones a cambio del cumplimiento verificable de todo lo anterior. Bien, aliviar todas las sanciones es un gran camino y es una gran carta que Estados Unidos puede poner encima de la mesa y los iranianos pueden aceptar. La posición de Irán, en cambio, pues habla de, efectivamente, el levantamiento efectivo de sanciones. Ya lo he dicho, ahí puede haber un encuentro. Habla de la retirada de la presencia militar estadounidense en la región. Ahí también puede haber un acuerdo, sí, o un entendimiento, si los puntos anteriores se alcanza un acuerdo. Habla de un control o de una capacidad de influencia sobre el tráfico de Hormuz, incluyendo propuestas como tasas aranceles para regular el tránsito. Bueno, todo tiene un precio, ¿no? Si la tasa es razonable, como la que pueda ofrecer el canal de Suez o el canal de Panamá, pues todo tiene un precio, ¿no? Y también hablan de elegir un interlocutor. Bueno, esto también es algo salvable. ¿Qué podemos esperar? Bueno, a falta de que todos estos puntos pues, sean puntos de encuentro, la dinámica que vamos a ver es, en el corto plazo, estas conversaciones se van a producir en paralelo con operaciones militares, muy probablemente, aunque se habla de un mes de no realizar o llevar a cabo operaciones militares, lo cual sería muy positivo. Esta situación de volver a los mercados a un punto de máxima tensión, no, en absoluto. Esto sería lo que se denominaría quizás la diplomacia bajo coerción. Estados Unidos tiene probablemente la carta, ¿no? de seguir las conversaciones mediante o en paralelo a una coerción, ¿no? Mantener la presión militar como instrumento negociador. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Veremos un uso estratégico de la comunicación, eso está claro. Las partes, mayoritariamente Irán, pues emplearán declaraciones contradictorias para influir en los mercados energéticos, generar tensión, disparar el precio del crudo, porque es su manera de condicionar las negociaciones a su favor. Entonces las partes perciben que tienen una ventaja negociadora, ¿no? Estados Unidos mediante la presión militar e Irán mediante la interrupción en el flujo energético. Ambas herramientas ofrecen un leverage, es decir, una palanca de negociación. Y eso hace que un acuerdo definitivo no sea fácil ni limpio en el corto plazo. ¿Quién tiene más leverage? ¿Quién tiene más palanca? No lo sé. Yo creo que Estados Unidos, pero no se trata de saber eso, sino de ver quién convive mejor con una situación o una prolongación de todo esto. Y ahí tengo todas mis dudas. Evaluación final. Yo creo que la probabilidad de un acuerdo definitivo limpio a corto plazo es baja. Sin embargo, la probabilidad de acuerdos parciales a corto plazo es muy elevada. Sobre si estos acuerdos parciales nos irán acercando a acuerdos definitivos de medio plazo, esto está por ver y dependerá de cómo evolucione esa fragmentación interna dentro de Irán a la que hacía referencia. ¿Qué facción acabará imponiéndose? Que existe voluntad de gestionar el conflicto es evidente, que existe voluntad de resolverlo de forma inmediata y total y definitiva, esto ya está por ver. Conclusión estratégica a nivel de inversión, carteras. Bueno, en este escenario de negociación formalmente inexistente pero materialmente activa, el resultado más probable es que veamos movimientos favorables en los mercados, aunque es preferible tomar medidas tácticas limitadas antes que tomar grandes medidas estratégicas en una cartera de inversión. Lo que hemos decidido nosotros, por ejemplo, fue ayer mismo apostar por un retorno de las curvas y por un retorno de los diferenciales periféricos a los niveles donde estaban hace 2 semanas y capturar también una previsible reversión de la ampliación en los bonos emergentes. Nada absolutamente estructural que cambie de forma definitiva la morfología de nuestras carteras, como un salto sustantivo en la exposición de riesgo, pero sí lo suficiente como para capitalizar los movimientos del mercado en un entorno que se va estabilizando sin resolver las tensiones de fondo. Todo esto debe hacerse de forma ágil, casi sin dudar, diría, aunque sí reflexionando, porque el mercado se mueve muy rápido. Hoy mismo Italia estrechaba 11 puntos básicos en un gran rally. Bueno, teníamos 60 puntos básicos potenciales para capitalizar, queda recorrido. Hacerlo con un fondo es fácil, pero cuando mueves miles de carteras con políticas de inversión ad hoc y gestión a medida, pues es más complejo. Espero que puedan entenderlo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.